Esto pasó hace 2 años. Estaba de regreso en la casa de mis abuelos en un pequeño pueblo. Mi abuela había fallecido solo unas semanas antes, y decidí ir a hacer limpieza. La casa tenía una atmósfera cálida, pero extraña. Al caminar entre las habitaciones, mis recuerdos de Nochebuena llenaban mi mente. Había risas, abrazos y villancicos. Pero esa semana, sentí que algo más me estaba observando. La primera noche subí al ático, un lugar que siempre me intrigó. La puerta crujió mientras subía las escaleras. Todos los muebles estaban cubiertos de polvo. Las cajas apiladas parecían esperarme. Al despejar una caja, escuché un rasguño en el suelo. Me detuve. Mis manos se helaron. No sabía si era solo una paloma en el tejado o algo más. Al acercarme a la esquina, vi un diario envejecido. Era de mi abuela. Tal vez tendría respuestas, pero justo cuando lo iba a abrir, la puerta del ático se cerró de golpe. Mi corazón latió rápido. Me sentí atrapado. Pasaron los días, y cada noche los ruidos no paraban. Eran susurros, como si las paredes quisieran hablar. A veces, objetos de la cocina desaparecían y luego aparecían en lugares extraños. Era como si alguien más estuviera ahí. Mis sueños estaban llenos de figuras familiares que ya no estaban. Podía sentir que me pedían que desenterrara algo. La sensación me ponía inquieto. Una noche, intentaba dormir cuando escuché risas, suaves y lejanas. Me levanté, sintiendo el miedo recorrer mi espalda. Seguí el sonido hacia la vieja sala. Allí, colgaba un retrato de mis abuelos. La risa parecía venir de allí. No sé por qué, pero cuando vi una sombra en la esquina del cuadro, mi piel se erizó. Me quedé paralizado. Sentí que algo me decía que no debía estar allí, pero no podía moverme. Finalmente decidí volver al diario. Tal vez encontraría alguna pista. Al abrirlo vi que hablaba de sucesos raros. Cada página llenaba mi mente de preguntas. Justo cuando una frase captó mi atención, la luz se apagó. Escuché un susurro que decía mi nombre, y el miedo me invadió. ¿Qué ocurre aquí?, pensé. Pero no sabía qué hacer. Esa noche me prometí no dejar ninguna puerta cerrada, aunque tenía miedo de lo que podría encontrar. Miré a mi alrededor, y vi la sombra nuevamente, esta vez más cerca. Sentía que algo me observaba. Pregunté en voz alta: ¿quién está ahí? No hubo respuesta, pero antes de poder pensar en algo más, sentí un escalofrío. La oscuridad parecía hablarme. De repente algo me tocó la mano. Miré hacia atrás. No había nadie allí. Me quedé helado, mi corazón latiendo con fuerza. Mientras la noche se llenaba de silencios, supe que esas historias inquietantes de Nochebuena nunca dejarían de perseguirme. Lo que ocurrió en esa casa en esos días cambiaría mi forma de ver todo. Capítulo 2. Al amanecer, el silencio era casi abrumador. Me desperté con el eco de las risas de la noche anterior, aún resonando en mi mente. Me costó un tiempo asimilar lo que había experimentado. ¿Había sido un sueño? No. Estaba seguro de que la risa había sido real. Decidí que debía explorar más. Había algo en esa casa que quería contarme algo. Desayuné con mi mente en la sala de estar, donde se encontraba el retrato de mis abuelos. Después de comer, me armé de valor y fui allí. La imagen de ellos sonriendo me pareció diferente, como si estuvieran ocultando algo. Me acerqué y noté que había una pequeña ranura en el marco, apenas visible. Curioso, traté de moverlo, pero estaba firme en su lugar. Esa sensación de que algo estaba mal me invadió nuevamente. Decidí investigar el diario de mi abuela. Tal vez había más pistas en él. Regresé al ático. La puerta chirriante me dio la bienvenida nuevamente. La sensación de estar acompañado se intensificó. Al abrir el diario, vi que había un dibujo desgastado en la página superior. Era un diagrama de la casa. Había anotaciones sobre los cuartos, unas marcas en tinta roja en el ático, y una X cerca de la sala. No podía ignorar lo que veía. Tal vez había algo escondido allí.
Mi corazón se aceleró mientras regresaba a la sala. La sombra que había visto parecía estar más presente esa mañana. Las paredes parecían vibrar con una energía que no entendía. Miré a mi alrededor buscando alguna pista y de repente un fuerte golpe resonó desde el fondo de la casa. Era casi como un llamado. Siguiendo el sonido, llegué a la habitación de mis abuelos. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente, y la habitación se iluminó con la luz del sol. Todo parecía en su lugar, pero el aire era pesado. Vi que la ventana estaba abierta de par en par, a pesar de que no recordaba haberla tocado. Me acerqué cautelosamente. Fue entonces cuando lo vi. Un viejo baúl de madera estaba en la esquina, cubierto de telarañas. No recordaba haberlo visto nunca. Decidí abrirlo. Cada bisagra chirrió con desconfianza. Dentro, encontré ropa de mi abuela y algunos juguetes de mi infancia. Pero en el fondo algo brillaba. Lo saqué con dudas. Era un pequeño medallón. No era de oro, pero tenía un diseño intrincado. Mientras lo sostenía, sentí un escalofrío recorrerme. Al instante, las risas regresaron, más fuertes que antes, retumbando en mis oídos. ¿Qué es esto?, murmuré, incapaz de procesar lo que sucedía. Sentía que los susurros se acumulaban, presionaban mis pensamientos. ¡Basta!, grité. Respiré profundamente intentando calmarme. Pero la energía en el aire cambió. Tantas preguntas llenaban mi cabeza. Entonces, justo detrás de mí, la sombra apareció de nuevo. Esta vez era diferente. Era una figura masculina que parecía mirar con desdén. Me paralicé, incapaz de moverme. Sentí que algo oscuro se acercaba, como si la presión de su presencia me empujara hacia el baúl. De repente, se oyó un grito desgarrador. No era un grito cualquiera, era familiar. Me giré, y vi que el retrato en la sala brillaba con un resplandor azul, como si algo estuviera despertando dentro de él. Sin pensarlo, salí corriendo hacia la sala, el medallón todavía en mis manos con la sombra persiguiéndome. Mis recuerdos de esa casa se empezaron a desdibujar, mientras el terror se apoderaba de mí. No sabía qué era realmente, pero entendí que había desenterrado algo que nunca debía haber tocado. Las historias de Nochebuena estaban lejos de terminar. Apenas estaban comenzando. Capítulo 3. Corrí hacia la sala, mis pies apenas rozaban el suelo. La sombra me seguía, como un susurro oscuro que se aferraba a mí. Cada vez que me atreví a mirar hacia atrás, podía sentir su mirada penetrante. Fue entonces cuando el retrato brilló más intensamente, como un faro en medio de mi miedo. Me detuve en seco, incapaz de apartar la vista. La risa resonaba ahora, una cacofonía de ecos atrapados en las paredes. ¿Era eso lo que mis abuelos habían querido ocultar? La risa se transformó en un lamento, y un frío helado recorrió mi espalda. Respiré hondo y me acerqué al retrato, sintiendo que debía lograr entender lo que estaba sucediendo. Miré a los rostros de mis abuelos. Sus sonrisas parecían más tristes que antes. La ranura en el marco comenzó a brillar, casi invitándome a interactuar. Sin pensarlo 2 veces, introduje el medallón en la ranura. Un sonido sordo vibró en la habitación, como un antiguo mecanismo despertando. De pronto el aire se llenó de luces parpadeantes. El retrato se transformó, mostrando una escena viviente de una celebración navideña. Vi a mis abuelos en la mesa, rodeados de familiares. Pero algo no estaba bien. La sombra en la esquina de la habitación se hacía más grande, más amenazante. De repente, un rostro apareció en el fondo de la imagen. Era un hombre que había visto antes, pero no recordaba dónde. Su mirada fría y vacía me provocó un escalofrío. Me giré, y hacia la esquina oscura de la sala, la figura masculina de la sombra estaba más definida, casi arbórea. Su presencia era opresiva, como si hubiera absorbido toda la luz de la habitación. Un impulso instintivo me llevó a buscar algo, quizás un objeto que pudiera ayudarme. Comencé a revisar todo a mi alrededor, buscando sin razón aparente. De repente, un destello de movimiento captó mi atención. Al otro lado de la sala,
donde se encontraba el viejo piano que pertenecía a mis abuelos, vi una hoja de papel que se movía sola. No podía ser el viento, no había corriente de aire. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo a 1000 por hora. La hoja, un delicado trozo de papel amarillento, parecía escrito por mi abuela. El texto estaba incompleto, pero con algunas palabras que resonaron en mi mente. Advertencia, no desenterrar. Bajo el suelo. Un escalofrío me recorrió nuevamente. Miré hacia la sombra, que parecía estar escuchando. La risa había cesado por completo, dejando solo el latido de mi corazón. ¿Qué hiciste?, murmuré sabiendo que esa pregunta estaba dirigida a la sombra. Al girar de nuevo, el brillo del retrato absorbió mis pensamientos. Un ruido ensordecedor estalló detrás de mí. Me volví, horrorizado. El médano gris de la sombra dio un paso al frente, y entonces, la habitación tembló, como si la casa misma estuviera reaccionando. Un agujero oscuro apareció en el suelo, situado justo donde la X en el diagrama del diario había marcado. Era como si la casa abriera su boca, dispuesta a tragarme. Sin tiempo para pensar, supe que tenía que enfrentar lo que significaba esa oscuridad, o quedarme atrapado en un ciclo de miedo eterno. Todo lo que había olvidado de mis abuelos parecía estar al borde de revelarse. Me arrojé hacia la sombra, decidido a enfrentar lo desconocido. «Voy a saber la verdad», grité, mientras me lanzaba hacia lo desconocido. La oscuridad me absorbió, y lo único que escuché fue el eco de un susurro familiar que reclamaba mi atención, llevándome al límite. Las historias de Nochebuena de mis abuelos estaban a punto de contarme su verdad. Capítulo 4. La oscuridad me envolvió en un abrazo helado. Sentí que caía, como si fuera un peso en el vacío, mientras el susurro se hacía más claro y envolvente. Era una voz suave, casi como un canto, pero cargada de tristeza. «Siempre están aquí», repetía incesantemente. De repente, un destello de luz hizo que mis ojos se forzaran a abrirse. Estaba en una habitación que no reconocía. Las paredes eran de un tono gris oscuro, y había muebles cubiertos con sábanas blancas. Una sensación de nostalgia me invadió. Identifiqué cada objeto. La mesa familiar, las sillas que mis abuelos habían restaurado. Pero no era el lugar en que había crecido. En el centro de la sala, un retrato igual al de la habitación original, pero este era diferente. La imagen mostraba a mis abuelos, y detrás de ellos, el hombre de la mirada fría sonreía. Ahora me miraba directamente a los ojos. Sentí un hormigueo en la nuca. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué quería de mí? Me acerqué al retrato observando cada detalle. En la parte inferior, nombres estaban inscritos, y uno llamó mi atención. El del hombre de la imagen. «Alfonso», decía. De pronto, se escuchó un sonido que hacía eco en la habitación. Un golpe, como si algo estuviera golpeando la puerta. El sudor me comenzó a correr por la frente. «¿Quién es?», llamé temiendo lo que pudiera responder. Un silencio absoluto siguió, como si la casa me estuviera escuchando. Luego, la puerta se abrió lentamente, deslizándose en un chirrido que recorría la piel. No había nadie. Esa ausencia me causó todavía más inquietud. Decidí seguir explorando la habitación. En una esquina, un cofre de madera llamaba mi atención. Me acerqué lentamente, sintiendo que mis pasos eran pesados como el plomo. Al abrirlo, revelé su contenido. Objetos familiares, fotografías, cartas viejas. Cada una de ellas parecía contar su propia historia, pero había un objeto que parecía fuera de lugar. Un viejo diario, con una cerradura manchada de óxido. Debía abrirlo. De alguna manera, sabía que dentro de ese diario se encontraba la clave para entender lo que estaba pasando. Busqué un objeto en la habitación que pudiera servir. Mientras revisaba, noté un destello en un rincón. Era una moneda. La recogí y, sin pensarlo, la usé para abrir la cerradura del diario. El libro se abrió, pero solo para revelar páginas en blanco. Mi corazón se hundió. No podía ser.
Sin embargo, al pasar mis dedos por las páginas, comenzaron a aparecer palabras, escritas en una caligrafía familiar. Decían cosas que apenas entendía. Se necesita de valor. La verdad duele. El corazón debe estar preparado. Un nuevo golpe resonó en la puerta, más fuerte esta vez. La sombra se materializó en la entrada, y su presencia era imponente. Quería hablar, pero el miedo me lo impedía. En ese instante, comprendí que tenía que enfrentar esta figura. La conexión con mis abuelos, el hombre en el retrato, y sus historias eran parte de mí. ¿Qué quieres?, grité, mi voz temblorosa. La sombra dio un paso hacia adelante, y en su silencio, vi reflejada una fracción de lo que mis abuelos habían enfrentado. La casa se estremeció, y el aire se volvió denso. Esperaba algo terrible. Entonces, la sombra dejó escapar un susurro. Descubre lo que hay bajo el suelo. La voz resonó en mi mente, y entendí que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Algo oscuro estaba enterrado en la casa. Me llené de determinación. No podía quedarme aquí con más preguntas. Agarré el diario, cerré los ojos y respiré hondo. En un impulso, decidí buscar el lugar que había marcado la X. No podía esperar más. Si la sombra me seguía, que lo hiciera. Tenía que descubrir lo que había debajo de este lugar que tanto amé y que tanto escondía. Sabía que la verdad cambiaría todo. Con el diario en mano y cada vez más decidido, me dirigí a la entrada. Era hora de desenterrar los secretos de la casa de mis abuelos. Capítulo 5. La madera chirriaba bajo mis pies mientras caminaba hacia el pasillo. La sombra desapareció, pero su presencia aún me dejaba inquieto. Sentí que quería apoyarme en algo, como si la casa misma estuviera sosteniéndome. Contuve la respiración tratando de recordar dónde estaba esa X que había visto en el diario. Logré recordar que estaba en el sótano. La idea de entrar en ese lugar me hizo estremecer. Siempre había sido un espacio tenebroso, lleno de objetos que no comprendía. Pero si había algo enterrado, eso explicaría muchos de los misterios que me acompañaban desde que era niño. Bajé las escaleras notando el cambio de temperatura en el aire. Era como si el frío me helara los huesos. Cada peldaño que bajaba resonaba, y el eco de mis pasos se mezclaba con los ecos de mis pensamientos. Descubre lo que hay bajo el suelo, repetí en mi mente como un mantra. La voz al principio había sonado ominosa, pero ahora se sentía como una guía. Si mis abuelos habían ocultado algo, debía ser importante. Al llegar al fondo, encendí una linterna que encontré en una estantería. La luz tambaleante danzaba sobre las paredes de ladrillos, creando sombras distorsionadas. Me acerqué a una de las esquinas donde el suelo estaba cubierto de tierra suelta. Fue ahí donde la X había delimitado un pequeño espacio. Empecé a cavar con las manos. La tierra estaba fría y húmeda, y tan pronto como mis dedos tocaron el suelo, una sensación helada me recorrió. La presión en mi pecho se intensificó con cada puñado de tierra que retiraba. Sentía que algo más me estaba mirando, que la casa no estaba del todo sola. Finalmente, algo sólido hizo contacto con mis dedos. Lo saqué y lo sostuve ante la luz. Un pequeño cofre, viejo y cubierto de polvo. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué podría haber dentro? También me preguntaba si debía abrirlo. La sombra y sus susurros cruzaban por mi mente. Decidí que no podía dar marcha atrás. Con manos temblorosas forcé el cierre del cofre. Crack. El sonido resonaba en la penumbra. Dentro, encontré cartas, más fotografías, y un pequeño objeto que parecía un amuleto. Cada cosa parecía contar su propia historia, pero algo más me atrapó. En la parte inferior, había una carta que parecía ser de mis abuelos. Mientras la leía, un escalofrío me recorrió la espalda. Hablaban de secretos guardados y de una familia desintegrada por las sombras del pasado. Las palabras «nunca olvides» resaltaban en la carta. No solo estaba muerto el pasado, sino que buscaba venganza, algo que cambiaría la vida de todos. Un crujido repentino interrumpió mis pensamientos.
La puerta del sótano se cerró de golpe. Mi corazón se detuvo por un instante. Ahora estaba completamente atrapado. El aire se volvió denso, y empecé a sentir que no estaba solo. Algo acechaba en las sombras. Entonces vi la sombra otra vez, esta vez más definida, como una figura humana. No podía escapar ni retroceder. La frase, "La verdad duele", resonó en mi mente mientras avanzaba hacia mí. Sabía que tenía que confrontar lo que estaba sucediendo. Agarré el amuleto, deseando que me diera valor. «¿Qué quieres de mí?», grité sintiendo la adrenalina correr en mis venas. Supe que estaba a punto de descubrir la verdad, pero el miedo me consumía. La sombra dejó escapar un susurro familiar. «Completa el ciclo». No sabía lo que significaba, pero en ese momento tuve la certeza de que la verdad estaba mucho más allá. La pregunta era, ¿estaba preparado para lo que vendría? Capítulo 6. La sombra se acercó lentamente, como si estuviera sopesando cada movimiento. La linterna temblaba en mis manos, y la luz titilante parecía reflejar mi tensión. Sentí que el aire se volvía más pesado, atrapándome en un remolino de miedo. «Completa el ciclo», resonaba en mi mente como un eco interminable. De repente la figura se detuvo. A medida que la luz iluminaba su rostro, reconocí los rasgos de mi abuelo, aunque distorsionados, como si una capa de sufrimiento cubriera sus facciones. Mis pensamientos giraban en torno a la carta que había leído. La familia desintegrada, los secretos. ¿Era él quien había querido que descubriera esto? ¿O era un espectro que venía a atormentarme? «¿Por qué?», grité, sintiendo que mi voz se quebraba. «¿Por qué no me lo dijiste?». La sombra abrió la boca pero no emitió sonido. No necesitaba palabras. Todo era tan claro. El cofre, las cartas, el amuleto en mi mano. Todo formaba parte de un rompecabezas. Como si sintiera mi confusión, la sombra se movió y señalizó hacia el cofre. Sus ojos, que parecían vacíos, destellaron con una mezcla de tristeza y urgencia. Comprendí que debía seguir desnuda la verdad que él había ocultado. Sin pensarlo, me agaché y empecé a buscar más cosas dentro del cofre. Saqué las cartas y las fotografías. Una sacudida me sorprendió cuando vi una imagen de mi abuelo de joven, abrazando a una mujer que parecía mi abuela, pero en la esquina estaba otra figura, la de un hombre que no reconocía. Su mirada era oscura, como la misma sombra que me acechaba. Mi corazón palpitaba mientras revisaba más. En una de las cartas noté un nombre, Daniel. Esa referencia junto al rastro de dolor familiar me hizo querer arrojar el contenido. Algo había sucedido que no comprendía del todo, y estaba claro que la sombra estaba conectada a él. «Daniel, ¿quién eres?», murmuré en voz baja. La sombra dio un paso hacia mí, haciendo que un escalofrío recorriese mi espalda. Era como si la casa entera temblara a su alrededor, como si la historia de mi familia se manifestara en esa casa, ansiosa por ser revelada. La puerta del sótano estaba todavía cerrada, y no podía escapar. Pero ya no estaba solo. Necesitaba confrontar a la sombra. «¿Qué quieres de mí?», insistí, trazando cada palabra con pesar. De repente la casa entera pareció respirar. Un profundo susurro llenó el aire. «Libre», dijo la sombra con un tono que me hizo entender que no estaba allí para hacerme daño. Necesitaba que entendiera. «Completa el ciclo», repitió, y su voz resonó en mi mente. Miré al cofre y a su contenido. ¿Cómo podía liberarlos? La linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió. Con el amuleto en la mano sentí una calidez que no había sentido antes. La sombra y la verdad se entrelazaban. La casa, pensaba, no era solo un refugio del pasado, sino un puente para lo que debía resolver. La urgencia creció dentro de mí. No tenía más opciones. Tenía que descubrir lo que había hecho Daniel y liberarlo, tal vez incluso a mí mismo. Con un nuevo sentido de determinación, di un paso hacia la sombra que se acercaba, consciente de que ya no había vuelta atrás.
Voy a entender, dije con firmeza, mirando hacia lo oscuro. Voy a completar el ciclo. La respuesta de la sombra llegó en forma de una ráfaga de aire helado que me abrazó con fuerza. Sin previo aviso, el suelo tembló, y sentí que la casa se movía. Todo estaba a punto de cambiar. Capítulo 7. El aire se tornó denso, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. La sombra se acercó con una intención que no podía descifrar, y el suelo debajo de mis pies vibraba como un corazón latiendo con fuerza. Intenté encender la linterna, pero no había forma de que volviera a brillar. Solo estaba yo, la sombra y la oscuridad. Completa el ciclo, repetí con la voz más firme de lo que me sentía. La sombra se detuvo observándome fijamente. Entonces, cerré los ojos. Quería ver más allá del miedo que me debilitaba. Quería entender. Un recuerdo emergió en mi mente. Un día de infancia, cuando mi abuelo me contó historias junto a la chimenea. Hablaba de una familia dividida, de la traición y del nombre Daniel. Esa noche, él había llorado en silencio, dándole a la historia un peso que no comprendía del todo. Las historias pasaban de generación en generación, pero esa era diferente. Era oscura. El nombre de Daniel volvió a atormentarme. Abrí los ojos de golpe. ¿Tú eres Daniel?, pregunté, sintiendo que la línea entre la sombra y la luz se desdibujaba. La figura asintió lentamente, y todo en mi interior se estremeció. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué estás aquí? La sombra apuntó hacia el cofre. Era como si ese gesto reabriera viejas heridas. Me lancé hacia el cofre, arrastrando mis manos por el contenido, buscando alguna pista que encajara con la imagen de Daniel y la historia que había escuchado de mi abuelo. Entre cartas y fotografías había un pequeño diario de cuero desgastado. Lo abrí y las páginas crujieron al contacto. Las palabras escritas con una caligrafía temblorosa me hicieron sentir como si me estuviera asomando a un abismo. Daniel describía una relación prohibida, un amor furtivo que había desencadenado una serie de eventos trágicos. Su pluma temblaba en la hoja mientras narraba cómo había sido el desencadenante de la ruptura familiar. Su presencia había traído pena y sufrimiento. Era el amor de mi vida, decía la última frase, pero la familia nunca lo aceptará. Mis manos se pusieron frías y una lágrima solitaria recorrió mi mejilla. Esa voz, en mis recuerdos de infancia, siempre había estado llena de amor. Sin embargo, la sombra de Daniel me decía que ese amor había desgarrado a mi familia. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté con la voz más baja que antes. La sombra se oscureció y luego, en un movimiento rápido, se colocó frente a mí. Pude sentir su desespero, su ruego. El aire se volvió helado y el futuro se sintió incierto. Completa el ciclo, repetí, esta vez con una urgencia renovada. Sus ojos vacíos estaban llenos de algo. ¿Esperanza? La desesperación inmediata me hizo sentir que debía actuar, incluso si eso significaba enfrentar el dolor que había mantenido escondido. Levantar el diario me pareció una obligación. Esa última carta debía desvelarla. La abrí de nuevo, y ahí estaba el nombre de una ciudad, un lugar donde el tiempo había olvidado su historia, donde todo había comenzado. De pronto, un crujido resonó en el piso. Las paredes parecían estar encerrando un susurro. La casa, como si tuviera vida, quería que esta verdad se supiera. ¿Era esto lo que había estado esperando? Daniel, voy a encontrarte, prometí en un murmullo, mientras la sombra oscura se desvanecía lentamente. Todo cambió en un instante. La sombra olvidada ahora era mi propósito. Se había tejido en la historia de mi familia, y por fin, tenía un camino hacia adelante. Pero esa historia aún no estaba terminada. Con el corazón acelerado, sentí que la casa vibraba una vez más. Algo me decía que la búsqueda no había hecho más que comenzar. Capítulo 8. Salí de la habitación con el diario apretado contra mi pecho, el pulso retumbando en mis oídos. La casa estaba sumida en un silencio que se sentía vivo, como si las paredes estuvieran dispuestas a contarme más secretos.
a revelarme historias que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Al poner un pie en el pasillo, un sudor frío me recorrió la espalda. Cada sombra parecía tomar forma, como si esperaran que me detuviera y las mirara. No puedo dejar que esto me detenga, pensé, mientras me deslizaba hacia la sala de estar. En la penumbra, las fotografías familiares colgaban de la pared, mirándome fijamente con ojos que parecían saber más de lo que estaban dispuestos a compartir. Tomé una decisión rápida. Necesitaba salir de esa casa. La ciudad mencionada en el diario tal vez aún guardara respuestas. Era una pequeña localidad, un lugar donde mis antepasados habían vivido y se habían amado, donde la historia de Daniel había comenzado. Me dirigí hacia la puerta principal, pero cada paso me pesaba, como si la casa intentara convencerme de quedarme. Cuando abrí la puerta, un viento helado azotó mi rostro. Me detuve un segundo, observando el paisaje. La noche estaba estrellada, pero había una sensación de inminente tormenta, algo que hervía en el aire. Tomé un respiro profundo y corrí hacia mi auto. La carretera estaba desierta, y las luces del vehículo iluminaban cada curva con una claridad inquietante. Mientras avanzaba, no podía dejar de pensar en lo que me esperaba. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Qué me había estado ocultando la familia? La ansiedad crecía en mí, pero también una determinación feroz. Tenía que llegar al fondo de la historia. Después de un corto trayecto, encontré el pueblo que había sido mencionado en el diario. Las calles eran estrechas, y estaban envueltas en un manto de niebla. Las luces de las farolas titilaban como llamas en la penumbra, creando sombras alargadas que danzaban en la acera. Un escalofrío me recorrió al recordar las palabras de Daniel. La familia nunca lo aceptará. No sabía a dónde ir. Decidí que lo mejor sería preguntar a alguien sobre el pasado. Divisé una pequeña cafetería abierta. La luz dorada del interior me atrajo, y no dudé en entrar. El aroma a café me envolvió, y un grupo de ancianos conversaban en una esquina, envueltos en un ambiente de intimidad. Me acerqué al barista, un hombre de cabello gris que me miró con curiosidad. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con una sonrisa amable, aunque había un aire de suspicacia en su mirada. Busco información sobre una familia que vivió aquí hace años, la familia de Daniel, dije con voz temblorosa. Al pronunciar su nombre, el hombre perdió el color en su rostro. Esa reacción no pasó desapercibida. ¿Daniel? ¿Por qué preguntas por él?, inquirió, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Su historia parece estar conectada con la mía. Necesito entender. Un silencio sepulcral llenó la cafetería, y todos los ojos se posaron en mí. ¿Estás seguro de que quieres saber eso?, dijo el barista, ahora con un tono grave. Asentí, aunque una parte de mí dudaba de lo que estaba por descubrir. Entonces, el barista me hizo un gesto para que me acercara más. Su voz se tornó un susurro. Lo que vas a escuchar puede cambiarlo todo. Y no todos los secretos desean ser descubiertos. El tiempo se detuvo en ese momento. Algo en su mirada me decía que había más de lo que esperaba. Y si iba a completar el ciclo, debía estar listo para lo que vendría a continuación. Capítulo 9. Me incliné hacia el barista, sintiendo cómo la tensión se espesaba en la habitación. Necesito saber, repetí con firmeza, aunque mi voz temblaba ligeramente. La copa de café que tenía delante estaba tan fría como mis manos. El barista me miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía seguir adelante. Daniel no era un hombre cualquiera. Empezó, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Él llegó aquí hace años. Fue acogido por la familia más respetada del pueblo, pero su llegada no fue bien recibida. Había secretos, cosas que se ocultaban bajo la superficie. ¿Qué secretos?, pregunté, intentando no sonar demasiado ansiosa, pero la inquietud ardía en mi interior. El barista se inclinó más cerca, reduciendo aún más la distancia entre nosotros. La familia de Daniel tenía un pasado oscuro.
algo que los unía de maneras que no comprendes. Se dice que alguien murió, no de forma natural. Y a medida que el tiempo avanzaba, Daniel se volvió un paria. Su voz se apagó, dejando que sus palabras resonaran en la cafetería silenciosa. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Muerte? ¿De quién se trata? Eso es lo que nadie sabe. Pero a menudo se mencionaba el nombre de un niño que desapareció. Y al regreso de Daniel, todos cambiaron. Las sonrisas se volvieron miradas frías. La familia mantuvo su distancia. Mi mente daba vueltas. Aquello era más que un simple misterio, más que una historia de celos familiares. ¿Y qué pasó con Daniel?, pregunté, mi voz ahora más suave, temerosa de lo que podría descubrir. Él se fue. Nadie sabe bien a dónde, pero algunas versiones dicen que se lo llevaron. El barista me observaba, como si mi reacción le importara intensamente. Algunos dicen que no es solo su vida lo que está en juego. La tuya también podría estarlo. Tragué saliva, intentando procesar la magnitud de lo que me estaba diciendo. Mis pensamientos se arremolinaban, pero una pregunta persistía en mi mente. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque hay cosas que no se pueden dejar así, sin resolver. Tu llegada parecía un eco. Algo estaba llamando tu nombre, y mi deber es advertirte. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta de la cafetería. Los ancianos se volvieron hacia el sonido, y el barista se enderezó, su expresión cambiando al instante. «Esos son ellos», murmuró, su voz apenas audible. «No deberías estar aquí». El aire se volvió denso. Mi corazón latía con fuerza, y un temor palpable se apoderó de mí. ¿Quiénes son ellos? El barista me miró con desesperación. Promete que no buscarás a Daniel. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Justo en ese momento, la puerta se abrió con un chirrido, y entró una figura oscura. La luz de la farola iluminó brevemente su rostro, revelando una mirada que me resultaba escalofriantemente familiar. Ahí fue cuando lo vi. El rostro de alguien que había creído perdido para siempre. Mi aliento se detuvo y todo mi ser se paralizó ante la inevitable revelación de lo que estaba por venir. El aire en la cafetería se cortó como un cristal quebrado. La figura oscura que había entrado en la habitación se acercó, y con cada paso, el eco de mi propio corazón se hacía más fuerte. Al levantar la vista, me quedé sin aliento al reconocer a la persona que estaba frente a mí. Era Daniel, pero al mismo tiempo no lo era. Sus ojos, una mezcla de tristeza y desafío, me miraban intensamente, como si desnudara mi alma con su mirada. «Has estado buscando respuestas, ¿no?», dijo con una voz profunda y resonante. «He estado esperando a que llegues». «No sé si debería estar aquí», respondí, obligándome a articular las palabras. El barista me advirtió que debería alejarme de ti. Una sonrisa amarga se asomó en sus labios. La gente teme lo que no comprende. A veces la verdad es más dolorosa que la ignorancia. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. El barista se había alejado, observando con cautela, consciente del peligro que representaba la revelación de lo que habíamos desenterrado. Tu familia está atrapada en un ciclo que la condena a revivir antiguos miedos y secretos, continuó Daniel. Todo comenzó conmigo, pero ha continuado contigo. He intentado encontrar la paz, pero no puedo. Mi historia nunca ha sido solo mía. Necesitamos liberarnos. ¿Cómo? La palabra brotó de mis labios como un quejido. El barista intervino, desesperado. Daniel, no puedes obligarlo a entrar en esto. Has vagado demasiado tiempo. Es demasiado tarde para dar marcha atrás, dijo Daniel, su voz resonando con fuerza. El destino nos une en esta lucha. Si quieres completar el ciclo, debes entender lo que sucedió. El barista intentó sujetarme del brazo. No escuches, por favor. Hay herramientas que puedes usar. No tienes que enfrentar esto solo. Daniel alzó la mano. Deja que hable. Tal vez sea el momento de que conozca los secretos que han atormentado a su familia. Mi mente estaba en un torbellino.
Recordaba al abuelo hablando de traiciones y sombras, pero cada palabra que ahora Daniel pronunciaba parecía acercarme más al abismo. ¿Qué tienes que ver con mi familia? Daniel dio un paso adelante, como si esa distancia física pudiera acortar el abismo de tiempo y dolor. Yo era parte de su pasado. Me enamoré de alguien que nunca debió serlo. El niño que desapareció era parte de mi historia, pero también de la suya. Envidiaron lo que teníamos y el destino nos unió, solo para separarnos. ¿Quién era esa persona? La pregunta escapó de mis labios antes de poder contenerme. El rostro de Daniel se tornó suave. Ella era tu abuela. Y una noche, toda nuestra historia se tornó en caos. Temían algo más grande que nosotros, y eso los llevó a enterrar la verdad. Sus ojos se abrieron, asumiendo la realidad. Escuché el eco de sus risas y su dolor, y sentí como el ciclo comenzó a reanudarse. Nunca se detuvo. El barista se quedó paralizado, captando toda la historia que ahora se desplegaba ante mí. La revelación era abrumadora, pero había algo más. La noche, con sus sombras danzantes, parecía exigir respuestas que me desnudaban ante ellos. ¿Por qué has vuelto?, pregunté sin poder evitar el temblor en mi voz. ¿Por qué me llamaste? La sombra detrás de Daniel se alzó amplificándose. Fui levantado como un espectro por la historia no contada y la carne en el ciclo que se repite. Solo yo sé lo que hay en esta casa. Solo yo puedo ayudarte a encontrar la paz. La sala se oscureció repentinamente, y sentí que la presión aumentaba, presionando cada parte de mi ser. ¿Qué debo hacer?, grité. Debes elegir, dijo Daniel. Desenterrar la verdad está en tus manos. Solo tú puedes romper este ciclo. Solo tú puedes decidir si quieres continuar el legado oscuro o liberar a aquellos que han sido aprisionados por él. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la sombra emuló las risas de los días perdidos, resonando en la distancia. Mi corazón palpitaba y el aire se volvió gélido. La elección era mía, pero la pregunta seguía flotando en mi mente. ¿Realmente quería saber la verdad? Con el diario en mi mano y el peso de la historia sobre mis hombros, miré a Daniel una vez más. Podía sentirlo. La conexión era innegable. Voy a completar el ciclo, murmuré. Voy a encontrar la verdad sin importar lo que cueste. Y con eso la oscuridad que nos rodeaba se creó un destello de luz, un último desafío que resonó en mi pecho. La historia de mi familia estaba a punto de revelar su último secreto. Pero el costo de la verdad permanecía incierto en el aire, siempre presente, siempre esperando ser descubierto.